No es Bueno, es- vamos, Dale. vamos a ver un tema hoy, arrancar un tema hoy que nos va a llevar la clase de hoy y del lunes que viene, que es la iluminación de interior. Para ello vamos a desarrollar una metodología, vamos a aplicarlo a un local de la universidad, que es un edificio en el que normalmente tenemos clases en el aulario. Y bueno, vamos a ver dos opciones, iluminación con lámparas convencionales o iluminación con lámparas tipo LED. Eso está desarrollado en toda la presentación. Vamos a hacer solamente la iluminación con luminarias tipo LED y vamos a explicar y para que ustedes después vean la diferencia, este, y está colgada en la presentación de cómo sería con luminarias convencionales. Bueno, cuando vamos a hacer un proyecto de iluminación, nosotros tenemos que tener en cuenta varios factores o distintos parámetros, ¿tá? Uno es el nivel de iluminación que requerimos para la actividad que se está dando, ¿tá? Esto puede ser que vaya variando de acuerdo al espacio, el nivel, o sea, que no sea un nivel fijo, o que vaya variando de acuerdo al tiempo. Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener un local donde se realizan actividades diferentes, como puede ser la biblioteca, ¿no? Entonces tendríamos en el mismo local una zona de lectura que requiere determinado nivel y determinado plano a iluminar, y otra zona donde estarían los libros, por ejemplo, donde se requiere otro nivel y otro plano, en ese caso un plano vertical a iluminar. Pero también puede ir variando de acuerdo al tiempo, o porque se van dando diferentes niveles, o porque se va haciendo un enlace con el nivel de iluminación exterior y solamente se va complementando con la iluminación artificial lo que se necesita para llegar al nivel requerido en función de cómo vaya variando el nivel de iluminación natural que hay en el exterior del local. Otro aspecto a tener en cuenta es la distribución de las luminancias. Esto tiene que ver con el confort, ¿tá? Esto ya lo habíamos visto cuando vimos el curso de natural. Entonces hay que ver los valores de luminancias en las áreas de tarea. Recuerden que la luminancia es la única magnitud que el ojo ve y por lo tanto es la que va a provocar las sensaciones y los efectos biológicos en el ojo, ¿tá? Entonces eso puede dar, si no estamos en determinados valores, problemas de confort. Y ahí nos referimos no solamente al objeto en el que estamos centrando la atención, sino a todo el campo visual. Dentro de los efectos que puede dar eso están el deslumbramiento, que hay distintos tipos. Ya habíamos visto esto, vamos a desarrollarlo un poquito más adelante. Otro aspecto a tener en cuenta es el modelado, o sea, cómo se distribuye espacialmente esa luz. En este caso que vamos a ver nosotros, dijimos que íbamos a ver el tema de iluminación interior. Lo que vamos a ver es la iluminación de un salón de clase, pero cuando hablamos de iluminación interior, podemos tener distintas situaciones. Por ejemplo, un museo, y ahí lo que queremos o la manera de iluminarlo de repente es diferente porque nos interesa no iluminar un plano de trabajo que esté iluminado en forma uniforme, sino que nos interesa iluminar, por ejemplo, planos horizontales, planos verticales. Nos interesa que haya contrastes entre luces y sombras para poder producir un mejor modelado y que se vean mejores los elementos a exponer. Entonces hay que tener en cuenta que la iluminación interior no quiere decir que todo que se tenga que estar iluminado en forma uniforme. Eso va a estar de acuerdo a cada uno de los proyectos. Por eso hay que tener en cuenta lo que llamamos nosotros modelado. Otro aspecto característico de la iluminación de la luz artificial eran dos que tenían que ver con el color. Uno, la apariencia del color, que se medía a través de la temperatura de color, y el otro, la capacidad para reproducir los colores de los objetos, que era el índice de reproducción cromática o OCRI, que eso dependía, ambos de cada uno de esos, perdón, dependían
del tipo de lámpara con que se estaba iluminando. Es una de las propiedades de la lámpara. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de estas variables. Vamos a ir explicándolas. Como les decía, vayan reteniendo cosas porque ahora las vamos explicando y la clase que viene la vamos a aplicar a un caso concreto, que es el salón de clase. Pero para no volver atrás, por ejemplo, cuando vayamos definiendo cosas, vayan reteniéndolas, así la clase que viene no tenemos que estar yendo y viniendo hacia atrás. Vamos a arrancar con el nivel de iluminación. Los niveles de iluminación van de acuerdo a la tarea que se va a realizar en un local. Hay tareas que son con objetos chicos, se precisa, o de mucha precisión, que se precisa niveles más altos que en otras actividades donde de repente se trabaja con objetos de mayor tamaño o simplemente son áreas de servicios. Entonces, en función de eso se determinan los niveles de iluminación. Y ahí nos podemos encontrar con muchas tablas donde para un edificio nos van a dar los niveles de iluminación recomendados para cada local. Por ejemplo, yo podría tener un hospital y en un hospital tengo diferentes locales, ¿ah? Desde salas de internación, salas de operaciones, lavandería, cocina, farmacias, circulaciones, locales de servicios, estacionamientos. Cada uno va a requerir un nivel diferente. ¿Ah? Entonces, esa tabla va a ser tan grande como tan complicado o tan complejo sea ese edificio. Y si tenemos varios edificios, vamos a tener varias tablas para todos esos edificios. En definitiva, podemos llegar a tener un, este, un libro muy, muy grueso con muchas hojas para cada una de esas actividades. Acá lo que vamos a hacer es algo más sencillo y es manejarnos con esta tabla que de repente no tiene tanta precisión, pero está más resumida. ¿Ah? Donde funciona de la siguiente manera. Nos vamos a encontrar con tres columnas. Una que me habla de categoría. ¿Tá? Esa es la categoría del local, que va desde la A hasta la I. Luego tenemos rango de iluminancia, o sea, el nivel de iluminación que queremos. ¿Ah? Entonces, ahí van a ver que de repente no tengo un único valor, sino que, por ejemplo, tengo, no sé, miro la categoría D y tengo un valor que va desde el 200 hasta el 500, o sea, más del doble. El mismo local puede tener valores muy diferentes. ¿Por qué? Y porque acuérdense que en el proceso de visión intervenían tres cosas: la fuente, intervenía el objeto, intervenía el receptor. Entonces, el receptor dependerá, ¿sí? No todo era algo subjetivo, dependerá de las características de cada uno. ¿Ah? Acuérdense que eso va variando con la edad, por ejemplo. Depende del objeto también, entonces dependerá de las características del objeto. Entonces, si yo doy un valor genérico, hubiera dado un único nivel de iluminación, hay cosas que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, esta es una valoración más próxima a la realidad, donde vamos a evaluar las características de los objetos, pero también vamos a tener una evaluación de las características del usuario. Entonces nosotros lo que vamos a ver es qué actividad se desarrolla en el local. Acá tenemos la tercera columna, que es la actividad típica, y vamos a ver a cuál de estas actividades que están acá se aproxima más la que vamos a hacer en nuestro local. En función de eso, vamos a tener uno de los valores que está en el rango de iluminancia. Y para hacer eso, lo que vamos a hacer es una valoración de tres factores que lo vamos a hacer con la siguiente tabla. ¿Ah? Que son el promedio de edad del usuario. Vamos a ponderar, vamos a tener en cuenta eh, algún aspecto del usuario. Vamos a tener en cuenta el tipo de actividad, o sea, la velocidad y precisión que se requiere para hacer esa actividad. Y vamos a tener en cuenta también la reflectancia del fondo, o sea, los coeficientes de reflexión de las superficies que están detrás del elemento en el que nosotros estamos haciendo la actividad principal. ¿Ah? Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, un salón de clase. ¿Ah?
salón de clase, nosotros lo que hacemos es tomar apuntes, mirar una pizarra, un pizarrón, mirar alguna exposición, una presentación de un PowerPoint y escuchar. Entonces, si venimos acá, por ejemplo, estaríamos en lo que es esta categoría aproximadamente. Trabajo con gran contraste o con elementos de tamaño, lectura de impresos, escritura a máquina, trabajo industrial grueso. ¿Ah? Estaríamos en la categoría D aproximadamente. ¿Ah? Y nuestro valor andaría entre esto. Ahora, es muy distinto diseñar una escuela nocturna que una escuela para niños con 5 años. ¿Tá? Entonces, vamos a ver en función de la ponderación de la tabla que les mostré recién, cuál sería el valor más adecuado. Nosotros vayan tomando, recordando esto, porque lo que vamos a hacer es luego el diseño de un salón del aulario. ¿Tá? Entonces, ya sabemos la actividad, ya sabemos el tipo de público que va a haber. Venimos para acá. ¿Cuánto es la edad promedio de un estudiante en facultad? Menor de Más o 40. menos. 40. Ahí, 25, ahí 20. va, menor de 40 Menor de años, ¿no? 40. Sí, Claro. entre Entonces, 18 y 35 sería. sí, 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 35 no te va a dar para pagar la caja de jubilaciones después, pero la caja profesional, pero esperemos que sea menos, ¿no? Pero estamos acá, menor de 40 años, ¿sí? Después tenemos un rango que va de 40 a 55 y mayor de 55 años. Entonces nosotros vamos a ver cada uno de estos aspectos y arriba van a ver en amarillo que hay un factor, -1, 0 o 1. Lo que vamos a hacer es definir cuánto vale ese factor para cada una de estas variables y lo sumamos. Y en función de la suma de ese factor es el resultado que vamos a tomar de la tabla. Entonces, si decimos que el promedio de edad está entre menos o es menor a los 40 años, de acuerdo a la edad el factor que tendríamos que tomar es -1. Luego vamos a ver la velocidad y precisión. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Importa? ¿Es crítica en cuanto al desarrollo de las tareas? ¿Qué le parece? Salón de clase. No importa. ¿Es importante la velocidad y la precisión para hacer la tarea? ¿No importa Sí, o es muy claro. Sí, importante? Es es crítica. Sí, importante, sí. Es sí, importante. Y porque un te local donde... limita con el programa si va lento o si si hace las cosas mal, el profesor va a perder más tiempo corrigiendo, cosas así. Bien. Y una actividad donde, por ejemplo, fuera crítica. En un Imprescindible. parcial, En un quirófano. Exactamente, en el quirófano, por ejemplo. Y donde no importase Ahora sí. en o la no biblioteca. importase, no. Bueno, Tomar mate en una plaza. Bueno, estamos hablando de iluminación interior, Una sala de espera puede ser. por ejemplo. O ¿Tá? un Como gimnasio, ¿verdad? está Ahí va una circulación, ¿tá? Un garaje, un depósito. Bueno, entonces quedamos que, que importaba. Entonces, de acuerdo al primer factor, que era la edad, nos daba -1. De acuerdo a la velocidad y precisión, nos da 0. Vamos sumando estos dos números. Y después reflectancia del fondo. Eso es el coeficiente de reflexión del fondo en el que vamos a trabajar. Yo no sé si se acuerdan el mobiliario, de allá hay distintos salones, pero vamos a tomar un salón de esos que no son los que están hechos con butacas, sino que están hechos que tienen las mesas de apoyo. Después vamos a ver alguna foto. O sea, que tienen un coeficiente de reflexión medio, que anda entre 0,7 y 0,3 más o menos aproximadamente. ¿Ah? Eh, entonces, veníamos con -1 por la edad, veníamos con 0 por la velocidad y precisión, y venimos con 0 por la reflectancia del fondo. O sea, -1 más 0 más 0 me está dando -1. ¿Ah? Entonces, venimos a lo que dice acá y dice, para las categorías D, ahí que son las últimas, se seleccionan los factores de la tabla precedente, la que vimos recién, de acuerdo a la suma total de los mismos. En este caso me dio -1 más 0 más 0 me da -1.
Si la suma me da entre -1, 0 o 1, que es lo que me está dando a mí, se toma el nivel medio. Quiere decir que de esta tabla, en la categoría D, de los tres valores, vamos a tomar el valor medio, que en este caso serían unos 300 luxes que necesitaríamos para esa sala. Que esa sala la vamos a iluminar en forma uniforme o no. ¿Qué les parece? Capaz es más importante iluminar el pizarrón, sobre todo. Bueno, eh, Sí, pero los bueno, cuadernos también, porque si tienes que escribir, tienes que ver bien. exactamente. O sea, tenemos dos planos distintos para iluminar el pizarrón, que sería el plano de trabajo vertical, porque ustedes van a tener que ver ahí, y tendríamos el plano horizontal, donde ustedes van a tomar apuntes. O sea, son dos planos a iluminar. Pero esos planos tienen que estar iluminados en forma uniforme o pueden estar iluminados en forma no uniforme, despareja, digamos. No, uniforme tendría que ser, ¿no? Uniforme, exactamente. Entonces, ese es el tipo de iluminación que vamos a requerir y ese nivel medio de ese plano, porque no todos los puntos del plano van a tener el mismo nivel de iluminación, porque no todos están a la misma distancia de la fuente de luz, pero sí podemos hablar de un nivel medio, va a tener que estar en el entorno de los 300 luxes. ¿Siguieron hasta acá? Tengo una Sí, pregunta. Sí. ¿Cómo definís la reflectancia de fondo? Eso es el color, ¿te acordás que el color del fondo, de la superficie del fondo? Y eso hay unas tablitas, ¿te acordás que, por ejemplo, en natural nosotros les habíamos dado una que decía el color perdón, el coeficiente de reflexión, de absorción y de transmisión de los materiales, cuánto valía? Es eso. Sí. Cuanto más claro es un color, mayor va a ser su coeficiente de reflexión. Cuanto más oscuro va a ser menor el coeficiente de reflexión, pero eso es un dato del proyecto que vos vas a tener. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, después tenemos lo que dijimos, otro factor a tener en cuenta eran las luminancias, porque las luminancias, como es la magnitud que el ojo ve, va a ser lo que provoque confort o provoque molestias, ¿está? Entonces, habíamos visto determinadas relaciones que tenían que haber entre la luminancia de distintas superficies. Por ejemplo, si yo estoy mirando, el otro día cuando la clase anterior que vimos, ¿se acuerdan que mostré una foto de un auto de día y de noche? Bueno, ahí había un contraste muy grande entre las luminancias del foco y el entorno en el caso de la noche, y eso producía molestia, no así en el día, donde si bien el valor de la luminancia de los focos era la misma, el del entorno era mayor porque estaba la luz solar, entonces la relación era menor y ahí teníamos mejores condiciones para ver. Entonces, depende, en el caso del salón de clase, por ejemplo, la relación que hay de luminancia entre el cuaderno y la mesa en la que estamos escribiendo. Pero también ustedes es una actividad en un salón de clase donde dijimos que habían dos planos de trabajo, o sea, ustedes están escribiendo en el pizarrón y en el cuaderno, perdón, y van a levantar la vista para ver el pizarrón y ahí el ojo va a enfocar en planos diferentes. Entonces también esa relación de luminancias que hay entre el cuaderno y el resto de las superficies del local es importante porque la vista va a tender a adaptarse a los distintos valores de luminancia. ¿Se acuerdan aquello del periodo de adaptación de los conos y los bastones? Cuando pasaba un local oscuro a un local más claro y a la inversa, que había un tiempo en que el ojo demoraba para adaptarse. Bueno, ahí acá hay un esquema, un gráfico, que nos da los valores recomendados de luminancia de las superficies de acuerdo a las tareas, de acuerdo al plano, si es el plano horizontal, después lo vamos a aplicar para el ejercicio, o al plano vertical en el que estamos desarrollando la tarea. ¿Qué relación hay dentro de las luminancias de los objetos en el campo visual? Bueno, es lo que hablábamos recién. Para mejorar la capacidad visual de una tarea deben respetarse los siguientes valores de luminancia. Cuando hablamos de O es la luminancia del objeto y F es la luminancia del fondo. Entonces,
Luminancia del objeto, que es donde nosotros fijamos la vista, el elemento principal donde se está enfocando el ojo, y la del fondo, que es lo que está inmediatamente detrás. Para el salón de clase sería, por ejemplo, el cuaderno y la mesa en la que apoyamos, tiene que estar en la relación de 1:3, ¿tá? Para que no hayan molestias, o sea, que no haya un contraste demasiado grande. Sí que me permita ver, pero que no me llegue a producir una molestia en la visión. Otra relación es lo que hablamos recién. Yo estoy escribiendo en el cuaderno, pero levanto la vista para ver el pizarrón. El pizarrón es una de las superficies que llamamos entorno inmediato, que es lo que está en el resto del local, el resto de las superficies del local. Entonces, en ese caso, la luminancia, la relación de luminancia del objeto y el entorno inmediato no puede ser mayor o no debería ser mayor de 1:10. Y luego tenemos el entorno mediato. ¿A qué le llamamos entorno mediato? Son aquellas superficies que están fuera del local y que nosotros podemos llegar a ver, por ejemplo, a través de una ventana. Entonces, si alguien está tomando nota de pronto y mira hacia el exterior, que ya, por ejemplo, o tiene que girar es una superficie que estaría fuera del campo visual, pero que por algún movimiento o porque miro para afuera o lo que fuese, de alguna manera la voy a ver. Entonces, en ese caso, la relación de luminancias tiene que estar o ser menor de 1:20. Deslumbramiento. Deslumbramiento es lo que puede provocar esa diferencia de luminancias. ¿Ah? Y es una molestia o dificultad para distinguir objetos o realizar una tarea debido a las diferencias grandes de luminancia entre superficies del campo visual. ¿Cuáles son esas superficies que me pueden dar problemas? Bueno, son las fuentes, y ahí tenemos las fuentes de luz natural, que son las luminarias, o la fuente de luz de luz natural, que son las ventanas, o la fuente de luz artificial, que son las luminarias. Y ahí puede ser que pasen diferentes cosas, por ejemplo, que sea un deslumbramiento directo de la fuente, como es en este caso del garaje que tengo acá arriba, pero también puede ser por las superficies que reflejan, por ejemplo, como las fotos de abajo, donde vieron que se copian todas las luminarias que están en el techo abajo. Entonces ahí, por la reflexión de los objetos, eso puede producir altas luminancias, ¿tá? Que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, una, la relación de luminancias, que es lo que me permite ver, que es el contraste, ¿no? La diferencia de luminancia entre dos objetos es lo que determina el contraste. Si no hay contraste, ya sea de luminancia, de color o lo que fuese, yo no puedo distinguir un objeto de otro. Pero también los valores de luminancia. Si las luminancias son muy altas, hay una zona de confort, donde tenemos un mínimo valor de luminancia, que es lo que permite estimular los fotorreceptores y ver, pero hay otra zona que por encima de esos valores, la luminancia es tan alta que produce el efecto del encandilamiento. Entonces, eso puede estar directo por la fuente de luz o por las reflexiones que se dan. Y las reflexiones dependerán del tipo de fuente que se trate. Por ejemplo, si son superficies especulares, si son superficies semiespeculares, si son superficies mate. Eso da lo que se llama las reflexiones de velo, que dependerá de la textura del material. Bueno, acá esto no es para que se lo aprendan de memoria, ¿sí? Pero para que tengan una idea de los valores de luminancia. Pues el ojo es un órgano muy, muy sensible. Entonces, fíjense, por ejemplo, el sol produce una luminancia de 150.000 candelas por metro cuadrado. La luna produce una luminancia de 0 a 25, y estamos diciendo que es la única magnitud que el ojo ve, o sea que el ojo ve un rango muy amplio. Fíjense que la luna la vemos y su valor es la cuarta parte de una candela por metro cuadrado hasta el sol, ¿no? Vemos las dos cosas, pero lo que les decía recién, ¿no? No quiere decir que verlas sea suficiente, sino que pueden estar fuera de los rangos o de los criterios de aceptabilidad. El sol lo veo, pero con este valor me va a producir un enceguecimiento, un deslumbramiento.
Otra cosa a tener en cuenta es que la luminancia, si bien tiene un valor que depende de las características del objeto y de la luz que le llega y demás, nosotros tenemos un campo visual que se centra en vertical y en horizontal en una zona de aproximadamente unos 2 grados. Entonces, esa es la zona donde se enfoca la visión, pero cuanto más a la periferia nos vamos alejando, el campo visual es más grande, vamos viendo objetos de frente que ustedes están mirando y casi a los 180 grados ven que se mueve algo, pero no saben con precisión lo que es. ¿Sí? Ven que hay algo que se está moviendo o ven una luz. ¿tá? Cuanto más nos alejamos de la zona donde se concentra la luz, menos va a molestar la luminancia del objeto que está en la periferia. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, luminancias máximas. Máximas dice la tablita de abajo porque refiere a los valores admitidos. ¿tá? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un ángulo con la horizontal de 7.700, perdón, de 7.000, sí, 7.710 candelas, ese sería el valor máximo que se admite con un ángulo a 45 grados con la horizontal. ¿Qué quiere decir 45 grados? Bueno, si yo tengo la vista y me trazo un ángulo horizontal de 45 grados, quiere decir que ese objeto va a estar en la periferia, no va a estar en la zona concentrada del ojo. Entonces, me va a molestar menos el brillo de ese objeto, ¿tá? La luminancia de ese objeto. Por eso se admite un valor tan grande. Ahora, cuando yo tengo un ángulo más chiquito, con la horizontal, por ejemplo, un ángulo de 5 grados, el valor menor de la tabla, ahí se admite una luminancia menor, 1700, el valor máximo. ¿Por qué? Porque justamente ese objeto es donde se está enfocando la visión y su valor no puede ser muy alto para no provocar un encandilamiento. O sea que cuanto más hacia la periferia, se admiten valores más altos. Cuanto más concentrado, cerca del ángulo donde se concentra la visión, menor va a ser el valor máximo admitido de las luminancias. ¿Qué tipo de deslumbramientos hay? Bueno, hay lo que se llama fisiológico y psicológico. Recién hablamos de directo o indirecto. Directo es el que produce directamente la fuente de luz. Indirecto sería, por ejemplo, el que se produce por la reflexión en una superficie. También podríamos hablar de otra clasificación que es esta, la de fisiológico y la de psicológico. El fisiológico es cuando la luz o la luminancia de un objeto produce una molestia que impide realizar impide sí, realizar la determinada actividad visual, como sería el caso de la izquierda, de la imagen de la izquierda. Es muy alto el valor de luminancia del techo, de las luminarias que están en el techo. Psicológico es cuando no es que se impida realizar la tarea, sino que hay una distracción ¿ah? en la realización de la tarea. El ojo siempre va a tratar de enfocarse o va a detectar aquellas superficies más brillantes. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, la imagen de la derecha, van a ver que hay un montón de objetos muy brillantes. Eso produce una distracción en el ojo, no hay un punto donde se centre la atención del ojo, sino que hay muchos, ¿no? Desde los objetos hasta las luminancias. ¿ah? Entonces, eso lo que produce es una perturbación o una distracción en la visión. Ahora sí, si cambiamos luz por sonido, lo que estaba pasando acá, ¿qué fue? ¿Un deslumbramiento fisiológico o psicológico con el perrito? Psicológico. Bien, bueno, un deslumbramiento fisiológico sería si hubiera pasado la sirena, por ejemplo, de una ambulancia y directamente no podría escuchar en el momento. Bueno, este es el otro tipo que vimos, ¿no? Directo, y el directo puede ser de la fuente de luz, puede ser indirecto, donde se reflejan las superficies. Esas superficies pueden ser planos horizontales, pueden ser planos verticales. Dependerá de la textura de ese material, del color del material, de si es liso, de si es mate, si es rugoso. Y para eso, en las luminarias nosotros podemos utilizar distintos elementos, ¿tá? Normalmente lo que produce el deslumbramiento es
cuando vemos la fuente de luz, la lámpara, porque es un elemento muy chiquito, una superficie muy chica que está emitiendo mucha luz. Entonces ahí hay distintas maneras de controlarlo. Una es el apantallamiento. ¿Qué es el apantallamiento? Bueno, tapar ese foco, o sea, que el foco no se vea. Que ese, por ejemplo, la imagen de arriba de la derecha. La persona no ve en forma directa esa fuente de luz, sí ve la luminaria, pero no ve la fuente de luz porque está tapada por ese elemento metálico que la compone, que sirve, entre otras cosas, para dirigir, para determinar el sólido polar de esa luminaria. También lo que podemos hacer, acuérdense que la luminancia era la luz que emitía una superficie. Entonces, si tenemos un valor muy alto, lo que podríamos hacer es o disminuimos la luz que emite la superficie o agrandamos la superficie. ¿Ah? ¿Qué es lo que se está haciendo en las luminarias, por ejemplo, del caso de abajo, luminaria con cerramiento inferior? Si ese vidrio o ese acrílico o ese material difusor que tiene esa fuente, esa luminaria, no existiera, yo lo que vería ahí serían unos tubitos finitos. Entonces vería mucha luz emitida por fuentes muy pequeñas, por superficies muy pequeñas, y eso tendría un alto valor de luminancia como lo tiene en la foto de arriba. Para hacer eso, bueno, se le coloca la luminaria, o esta luminaria tiene una superficie difusora que va a tener sus consecuencias también en la curva polar, ¿no? Pero lo que me hace es que en vez de ver esos dos tubitos o tres tubitos que yo tenga ahí arriba, lo que voy a hacer es ver una superficie mucho más grande, que es todo el rectángulo que está emitiendo luz. Por lo tanto, la luminancia va a estar bajando. Y otro tipo de elementos que pueden tener la luminancia es lo que se llama Luber, que son estos elementos muy reflectivos, porque son espejados, que lo que hacen es como los parasoles en la ventana, ¿tá? Impiden que se vea la lámpara en forma directa, ¿sí? Pero que tienen una gran reflexión para aprovechar lo máximo posible la luz hacia abajo. ¿Tá? Entonces uno, cuando ve esto, no ve la fuente, el tubo en forma directa, sino que ve todas esas superficies reflectoras que están emitiendo y dirigiendo la luz hacia el espacio inferior. Bueno, acá tienen, después se van leyendo esto, más de lo mismo. El otro aspecto que habíamos dicho era el modelado. ¿Tá? Y acá está, ¿de qué tipo de iluminación estamos hablando acá? ¿Uniforme o no? No, No, entonces no se queden con la idea de que iluminar un espacio interior es iluminarlo en forma uniforme. No. Un espacio interior es aquel que está cubierto y está cerrado, pero la iluminación interior puede ser uniforme o no, dependiendo del efecto que querramos lograr. ¿Ah? Entonces, el modelado es lo que me permite ver la tridimensionalidad de los objetos. ¿Ah? Acá tenemos, por ejemplo, y fíjense cómo puede variar, ¿no? El mismo objeto iluminado de distintos lugares. Por ejemplo, en la foto de arriba, en la de la izquierda, ¿de dónde viene la iluminación? De la De la izquierda. izquierda. De la izquierda. ¿Y en la de al lado? De De frente. frente. ¿Y qué efectos hay distintos? ¿Qué encuentran distintos? Que produce uno y no produce el otro. Y La de la la de izquierda tiene mayor costado, contraste y la otra simplemente está como demasiado quemado. Bueno, quemado no, ¿qué es lo que me está permitiendo ver? la el silueta. detalle. O Eh, sea, la relieve. tridimensionalidad, ¿no? O sea, se le ve toda la musculatura a la foto de la izquierda por el efecto de luces y sombra con una luz más rasante Le da un que en el efecto caso. también más dramático a la primera imagen. Bueno, ese es otro efecto. Ahora vamos a verlo en la cara, eso, ¿no? Pero como que en la foto de arriba, con la luz se pierde, se aplanan las figuras. ¿Tá? Imagínense una pared de piedra o de ladrillo. Si yo quiero resaltar la textura, eso me lo permite una iluminación más rasante que una iluminación de frente, frontal a esa superficie. Y después hay otro efecto, por ejemplo, que es el dramatismo. Fíjense, la carita del señor es la misma, pero no es lo mismo encontrártelo de noche con una iluminación como la de la foto de la izquierda que la de la derecha, ¿no?
a pesar de ser la misma cara. Los efectos que provoca son totalmente diferentes. ¿Ah? Eso es el modelado, que tiene efectos justamente en la tridimensionalidad, pero tiene efectos como estos también. Depende qué sea lo que estemos iluminando. Y eso depende del tipo de iluminación. Por ejemplo, una iluminación difusa, o sea, donde la luz no está dirigida, lo que me produce el efecto de la derecha. O sea, yo veo las formas, pero no las veo bien nítidas, no las veo bien definidas. Se pierde la definición de las formas. El otro día Juan le mostró una foto ahí de un edificio iluminado con un día de sol y iluminado un día nublado, ¿no? Donde los objetos aparecen, claro, al no haber sombras, no aparece el modelado, entonces los efectos aparecen mucho más planos. Ahora, la luz dirigida es al revés. Las sombras se marcan mucho, pero puede pasar como en la foto del media, que está tan fuerte, el contraste es tan fuerte, o alguna foto de la luna, creo que hay en alguna donde no hay atmósfera, entonces lo que hay es o sombras o luz, no hay términos medios, no hay luz difusa, digamos. Entonces, fíjense que los contrastes pueden ser tan grandes que también, si bien se ven en las formas, se pueden llegar a perder eh, la identificación de acuerdo a ese contraste que hay entre una luz tan potente, lo que decíamos hoy, ¿no? El contraste que es muy, muy grande, que escapa de la relación de repente 1:3. Y en la tercera tenemos una iluminación mixta, difusa y dirigida. Bueno, ahí las sombras son mucho más suaves. La sombra lo que permite justamente es identificar los objetos, pero es suave y no, no me molesta en cuanto a la definición de los objetos en sí. Los objetos se ven perfectamente dónde comienzan, dónde terminan, dónde está el fondo, dónde están apoyados. ¿Ah? Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta al momento de que vamos a diseñar. Por ejemplo, en el salón de clase, ¿cuál tipo de que vamos a hacer ahora? ¿Cuál tipo de esos tres les parece que sería el más adecuado? La difusión. Claro, imagínense que optamos por la dirigida y ustedes están escribiendo toda esa sombra en el cuaderno, ¿no? Sobre el cuaderno, la sombra del lápiz, la sombra del puño, la sombra de cualquier elemento que haya ahí. Eso provoca que el ojo trate de adaptarse a una cosa, a un nivel y a otro. Entonces, eso va a producir una molestia. Entonces, en ese caso nos interesa que el espacio sea más uniforme, que la iluminación sea uniforme en todo ese plano. Tendríamos que ir a un tipo de iluminación más difusa. Que esa iluminación más difusa, ahora después vamos a ver que la podemos lograr de distintas maneras, puede ser de forma directa o de forma indirecta. ¿Ah? Una luminaria, por ejemplo, como esta que teníamos acá en el medio, si no tuviera este tipo de elemento difusor para distribuir en forma más uniforme la luz y bajarle la luminancia, me daría una luz más dirigida, más concentrada. Este elemento lo que hace es distribuirle esa luz y hacer una iluminación más difusa, a pesar de que sea directa. Bueno, nosotros vamos a tener ahora que transitar por diferentes etapas hasta determinar ese proyecto. ¿Tá? A ver, cuando hablamos de proyecto es que vamos a crear algo, y es lo mismo esto que está acá escrito, lo que hacen ustedes en taller cuando van a diseñar un edificio. ¿Tá? Primero determinan qué es lo que cuál es el programa, quién lo va a usar, cuándo se va a usar, dónde se va a iluminar, cómo se va a iluminar. ¿Ah? Después tenemos que relevar y analizar las condicionantes de diseño, que pueden haber o pueden no haber, pero eso pueden ser condicionantes de diseño, podemos tener varias, por ejemplo, las aberturas, cómo está distribuido el mobiliario, si hay elementos capaz que estructurales que me condicionan la ubicación de las luminarias, por ejemplo. Determinar también los alcances y las limitaciones que va a tener ese programa, definir los objetivos de diseño, o sea, qué es lo que queremos ver, cómo queremos percibir ese espacio. Hemos visto acá, por ejemplo, yo el otro día, cuando hablamos
la clase, la segunda clase que tuvimos, ¿se acuerdan que había una galería y yo le mostré que iluminada de dos formas distintas, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, que el espacio se percibía totalmente diferente? Vieron con Juan eso también, vimos que un espacio de repente con luz concentrada se puede dar la sensación de un espacio más oscuro, con zonas más íntimas, más pequeño, cuando la iluminación es más uniforme y las condiciones, la percepción espacial es diferente, el espacio se ve como más amplio. Entonces, eso es la definición del diseño, lo que queremos lograr eh, con el diseño de la iluminación y los efectos que queremos ver. Y en función de eso va a ser que elijamos los elementos, cómo los instalemos, qué tipo de luminaria, qué tipo de lámparas, todo lo que vamos a ver ahora de aquí en más. Esos serían los criterios de diseño. Una vez que tenemos eso, tenemos que definir con qué lo vamos a hacer. ¿Tá? Y ahí son desde definir la luminaria, su curva polar, definir el tipo de lámpara, dentro del tipo de lámpara la temperatura de color, el índice de reconocimiento del color, si son importantes. A veces no es importante, sino lo que queremos tener es una iluminación decorativa y no es importante el color, otras veces sí. Y luego es la etapa de ejecución de la instalación eléctrica. Bueno, vamos a ver, yo estas tablitas las van a tener colgadas ahí, son muy fáciles de leer, para entender. Vamos a explicarlas en forma genérica y después ustedes las ven más en detalle. Esta tablita refiere a los sistemas de iluminación y los efectos que produce. ¿Ah? Entonces, en la izquierda nosotros tenemos los distintos sistemas. ¿Alguien está preguntando algo? No, alguien se le abrió el micrófono, parece. A la izquierda tenemos los distintos sistemas de iluminación que podemos tener. El primero sería un sistema de iluminación general. Bueno, nosotros ahí tenemos en corte el plano de trabajo, por ejemplo, estas mesas, y tenemos la distribución de las luminarias que van a iluminar. ¿Por qué le llamamos general a esto? Porque vamos a tener un nivel de iluminación general en lo que llamamos plano de trabajo, que es el plano de las mesas. ¿Tá? Pero en el plano la zona de circulación entre mesas, por ejemplo, vamos a tener el mismo nivel que en ese plano general, que de pronto no lo necesitamos porque ahí no se está haciendo ninguna tarea. Eso va a tener determinadas características en cuanto a, por ejemplo, a la distribución de las luminarias. Si yo quiero una iluminación de este tipo, totalmente uniforme, la distribución de las luminarias va a tener que ser uniforme, porque no estoy haciendo distinción entre el plano donde realizo la tarea y los planos de circulación, por ejemplo, las zonas de circulación. Tiene determinados efectos luminotécnicos, tiene determinados efectos sobre el espacio. Esto fue lo que vimos el otro día cuando mostramos una plaza donde se iluminaban solamente las zonas que me interesaban y una plaza donde se iluminaba todo el espacio público. ¿Sí? Esto da más amplitud, da más sensación de espacio amplio, de espacio iluminado, de espacio claro. Hay menos sombras. Este, por eso acá habla que los modelados son blandos, porque ahí la luz al objeto le llega por todos lados por tener una distribución uniforme. Tiene algunas ventajas, por ejemplo, con las áreas de trabajo no requiere una coordinación entre lo que es la distribución de las luminarias y esto. Yo puedo cambiar el mobiliario, tengo más flexibilidad, correr esta mesa para allá o para acá o para juntarlas y el nivel de iluminación de este plano siempre va a ser el mismo. Lo que sí tiene es mucho más consumo energético que, por ejemplo, el caso opuesto que sería el de abajo. ¿Por qué tiene más consumo energético? Y porque la misma cantidad de energía que yo necesito para iluminar arriba de la mesa, la estoy poniendo entre las mesas donde no la necesitaría. Ahí lo que necesito es poder circular. Entonces, en esto, a igual nivel de iluminación en el plano de trabajo que la solución de abajo, por ejemplo, perdón, la de abajo no, la tercera, yo tengo un mayor consumo energético. Después tenemos lo que sería lo opuesto a esto, que sería la iluminación localizada.
¿ah? Donde la distribución de la luminaria es irregular. ¿Por qué es irregular? Porque la iluminación se está poniendo, la luminaria se está poniendo solamente en la zona que necesitamos la luz, ¿sí? Sobre el plano de trabajo. ¿Qué consecuencias tiene esto desde el punto de vista energético? Por ejemplo, ¿se consume más o menos energía que en el caso anterior? Menos. Menos, ¿no? Es más eficiente. Yo estoy colocando la luz solamente donde la necesito, ¿tá? Por eso tiene, vamos a la última columna, tiene un consumo energético menor, ¿tá? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la flexibilidad en cuanto al uso de ese local? Si yo quiero cambiar de lugar las mesas, por ejemplo, ¿puedo? Y no, porque te condiciona el lugar donde están las luces. Exacto, mientras las luces no sean móviles, por ejemplo, yo no voy a tener flexibilidad como tenía en el caso de arriba, ¿tá? Otra cosa es que acá hay un modelado mucho mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo mayores contrastes en todo el campo visual y acá sí va a ser más importante la relación de luminancias esas que habíamos visto, ¿no? Una cosa es trabajar sobre algo que tiene un nivel muy alto y levantar la vista y mirar una pared, fíjense que acá el rayadito de la pared, en este caso el primer caso, ¿no? Donde los niveles, la pared la veo totalmente blanca y la mesa de trabajo también va a ser el plano que está iluminado. Desde el punto de vista perceptual, esto se va a percibir como un local más oscuro que este, más reducido. ¿Por qué? Porque la luz está distribuida solamente en determinadas zonas. ¿Ah? Aparecen las sombras más fuertes, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Pero a veces es lo que se logra, lo que se quiere. Luego tenemos lo que llamamos general y localizado, que sería una mezcla de las dos cosas. O sea, nosotros tenemos una iluminación principal en la zona donde queremos, en el plano de trabajo, donde queremos iluminar, y una iluminación con un nivel menor que me permite circular, que me permite que no haya tanto contraste como es en el sistema localizado general para el total del local, ¿no? Lo que llamamos iluminación general. También podemos tener el caso, por ejemplo, de lo que llamamos cuando tenemos locales que están compartimentados, por ejemplo, con mamparas, como en este caso. Entonces, en ese caso vamos a trabajar, fíjense que es una iluminación del tipo general en cada uno de estos subespacios. Si considero el espacio total, yo voy a ver que acá estaría como que fueran dos zonas distintas, pero en cada uno de esos sectores yo estoy trabajando como que fuera un espacio con una iluminación general. Y cada uno de estos tipos de iluminación va a tener unas características en cuanto a la distribución de las luminarias, a los efectos luminotécnicos, a la percepción que se va a tener del espacio, cómo se va a percibir, sobre las personas y los objetos, cómo se van a percibir, lo que decíamos recién, la coordinación entre lo que es la distribución de luminarias y el área de trabajo, si me permite o no me permite tener variantes, y en cuanto al consumo energético. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá yo en la parte de la izquierda tengo el mismo programa, ¿sí? Museo, pero iluminado de forma totalmente distinta. En este caso es todo un techo, una superficie, el cielo raso, que está iluminado en forma uniforme y ese plano ilumina hacia abajo. Fíjense que este plano aparece, perdón, plano no, este local aparece como muy lo que llamamos monótono, ¿no? Acá no hay prácticamente sombra. Miramos los bancos y prácticamente no hay sombra porque la iluminación no es localizada, sino que es totalmente difusa, ¿sí? No hay sombras, en los cuadros no me interesaría ver las sombras. Sí me interesaría ver las sombras, que hubieran sombras ¿dónde? En un museo. En las esculturas. Claro, donde yo tengo que ver la tridimensionalidad, donde tengo que ver esculturas, como en las fotos de abajo de la derecha, ¿sí? Acá sí, las sombras arrojadas lo que me permiten ver es, como vimos hace un rato, las texturas, la volumetría de los objetos. Y en la foto de aquí abajo, a la izquierda, también tenemos un museo
pero acá con la iluminación puntual, ¿sí? Sobre los objetos. ¿Tá? Y por reflexión eso me va a permitir ver circular dentro de ese local. Tendríamos una mezcla, ¿no? Lo que recién hablábamos de un sistema mixto. Pero hay sombras, lo que hay que tener justamente es cuidado con las sombras, por ejemplo, que la sombra de la persona no se proyecte sobre el objeto que estamos viendo. ¿Ah? Este, fíjense este banco, la sombra que tiene, y este otro donde prácticamente no lo había. Esto me permite un control de la reproducción cromática de los objetos que estamos teniendo. ¿Tá? En este caso, bueno, dependerá de si esta iluminación está por la luz solar, que puede ir variando o no, o es por la luz artificial. Ahora, arriba nosotros tenemos, a ver si se dan cuenta, qué diferencia hay entre entre las dos fotos de arriba. El sistema es generalizado, como vimos, de iluminación, focalizado, mixto, ¿cómo es? En el de la derecha es como mixto. ¿Están todos de acuerdo? O sea, el de la derecha es uniforme, pero por sectores, y el de la izquierda es todo uniforme. Claro. Y tiene A ver, el plano iluminar, ¿cuál sería en ambos? Perdón, en el de la derecha. Es que ahí no Techo. está iluminando la superficie blanca que hay en el techo y eso refleja para abajo. Claro, Bien, No es que general para abajo. exactamente, esa es la diferencia. Los dos son un sistema general, porque está iluminado en forma uniforme el plano iluminar. La diferencia está que en la foto de la izquierda, la iluminación viene directamente desde abajo, o sea, es un sistema totalmente directo, perdón, viene directamente desde arriba, por lo tanto es un sistema totalmente directo. En cambio, en la foto de la derecha, la iluminación viene de arriba también, pero por reflexión, no directamente de la fuente de luz. O sea, hay unas luminarias ahí que ustedes ven entre esas barras de madera que están iluminando el techo y el techo por reflexión es quien ilumina hacia abajo. ¿Se entiende? Sí, O sea que energéticamente todavía es más ineficiente la foto de la derecha, porque lo que llega abajo es por reflexión, que el edificio o el espacio de la izquierda. ¿Está bien? sí. Bueno. Bueno, esto es unos render que hay de un espacio con los distintos sistemas de iluminación, ¿no? Primero tenemos la iluminación diurna acá a la izquierda, que no. Después entramos con la iluminación artificial, arriba a la derecha, una iluminación general. Entramos después con la iluminación localizada. Fíjense que abajo a la izquierda tenemos las luces ubicadas solamente en las mesas y ahí empiezan a aparecer el efecto visual en el espacio es distinto, ¿no? Empiezan a aparecer como las mesas como zonas más privadas, ¿no? Como que la luz ayuda a recortar el espacio. Cada mesa en sí es un punto de atracción específico. En el otro no, en el otro espacio es toda la iluminación general. ¿Tá? Y en la otra foto tenemos un sistema mixto, ¿no? Iluminación general más localizada. Que esto no tiene por qué ser así estrictamente. Yo puedo, hoy como dijimos hoy, que la iluminación puede ser variable, entonces yo puedo tener un sistema de control de la iluminación donde en determinado momento utilizo un sistema localizado y en determinado momento utilizo un sistema general. ¿Tá? Y en determinado momento utilizo el sistema mixto. Eso depende cómo se controle después el encendido y apagado de las luminarias. Esto, la versatilidad escénica, o sea, que pueda iluminar el mismo local de diferentes maneras. O sea, que no sea algo rígido el sistema de iluminación. Ahí tenemos un local donde
en determinado momento se usa como auditorio y lo que me interesa es tener una iluminación genérica, pero para poder ver la pantalla, ¿no? Veo la pantalla y si quiero tomar algún apunte o lo que sea, pues la actividad principal ahí va a ser escuchar. En determinado momento puedo utilizar ese mismo local como sala de reuniones. Entonces el elemento o el plano de trabajo que vamos a tener que considerar va a ser la mesa donde se está cumpliendo, desarrollando esa reunión. Y también lo puedo utilizar como auditorio, ¿sí? El espacio ese me interesa que esté oscuro para ver el elemento principal que va a ser la proyección que hay sobre una pantalla y lo que tengo que tener es una iluminación genérica muy tenue, en este caso una periférica, porque ahí se nota que está en el contorno fuera de la zona de la silla, que lo que me permite es levantarme, poder circular, y bueno, es el mismo espacio que en función de la actividad es como se va a estar este, utilizando y iluminando. ¿Qué tenemos que definir además, una vez que estamos definiendo todo, es cómo, con qué tipo, todos los elementos, ¿no? Desde lo que son las lámparas hasta que son las luminarias? ¿Y cómo hacemos para definir las lámparas? Bueno, aquí en función de las propiedades que que vimos de cada lámpara, que fueron lo que vieron la clase pasada, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades principales? El rendimiento luminoso, o sea, la relación lúmenes-vatios. ¿Tá? Si yo tengo, por ejemplo, una instalación que va a estar encendida, un salón de clase, una oficina, muchas horas por día, no podría poner una lámpara incandescente, donde tiene un muy bajo rendimiento y lo que da básicamente es mucho calor. Ahora, si yo lo que tengo es un pequeño depósito dentro de una oficina, bueno, ahí esa luz la prenderé en el momento que vaya a retirar algo y no tendría inconveniente en utilizar un tipo de lámpara como las incandescentes. ¿Ah? Se trata de tener un poco el control de la eficiencia y aparte, recuerden que los encendidos y los apagados continuos no producen el mismo efecto en todas las lámparas. En las lámparas de descarga, por ejemplo, eso acorta la vida de las lámparas. La temperatura de color es otra de las características, o sea, qué tonalidad va a tener ese espacio. Ahí hablábamos de lámparas de luz cálida, luz fría. Eso me va a dar desde el punto de vista perceptual, si bien puedo tener los mismos niveles de iluminación con una lámpara de luz cálida que con una de luz fría, el espacio la percepción que se obtiene de ese espacio es totalmente diferente. El índice de reproducción cromático, que a veces es fundamental. Por ejemplo, si estamos hablando de un taller de pintura, ¿ah? O en un taller de autos, lo que fuese, de ese tipo, el sillón del dentista. En ese caso, por ejemplo, es muy importante la reproducción cromática. Hay otros casos que no, por ejemplo, yo tengo un garaje, ahí la reproducción cromática no sería algo crítico. La vida de las lámparas, ¿sí? Si yo tengo lámparas, estoy iluminando, no sé, por ejemplo, un gimnasio donde tengo lámparas a 8 metros de altura, si la vida de la lámpara es muy corta, estar cambiando las lámparas cada poco tiempo sería un problema de pronto. Entonces eso va a estar en función de las horas por día que esté encendida esa instalación. El tiempo de encendido, no todas las lámparas son de arranque instantáneo. Una vez que las lámparas arrancan, no todas y se apagan, no todas pueden volver a encenderse inmediatamente. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, dependiendo del tipo de programa, donde hay, por ejemplo, mucho público, sobre todo para los sistemas de respaldo que se van a ver más adelante, ¿no? De emergencia, si viene un apagón, a veces, dependiendo del tipo de lámpara que haya, ellos lo vieron la clase pasada, hay lámparas que demoran varios minutos en volverse a encender, entonces a veces yo no puedo estar, imagínense, no sé, en un quirófano, ¿no? Se está operando y si viene un apagón y la lámpara, tengo un grupo electrógeno de respaldo o lo que fuese, la lámpara no va a encender nuevamente en forma instantánea y en esos casos yo no podría tener una lámpara que demore mucho tiempo en encender. ¿Ah? Y hay casos en que sí, el tipo de lámpara no me permite ese arranque en forma instantánea. Consulta, ¿no sería tipo
en optimización, calidad, precio, tipo que todo sea con LED directamente. Ahora Bueno, salió. por eso, el otro día yo no pude estar en la clase, pero vieron que los LED como que están, como que están, no, están copando, es hacia donde va la iluminación. Hay lámparas que ya están abandonando, se está abandonando su uso, se están dejando de usar, ¿tá? Pero todavía coexisten lámparas que tienen esa particularidad. ¿Ah? Entonces, que se apagan y necesita un tiempo, sobre todo, por ejemplo, deben de haber visto alguna vez que, no sé, en partido de básquetbol se cortó la luz y demoró un tiempo en volverse a encender. Y bueno, imaginen, no sé, un supermercado, por ejemplo, que se me corta la luz y tengo que esperar 5 o 7 minutos para que vuelva a arrancar. Cuando arranca la luz, el supermercado me quedó vacío, ¿no? Se fue todo el mundo sin, sin pagar. Entonces hay determinados programas que hay que tener justamente en cuenta ese problema con las lámparas. Ahí O va. sea, cada lámpara tiene algunas cosas particulares que son buenas y que las hacen aptas para determinados usos, pero de repente no son buenas para otras. Por ejemplo, una lámpara de sodio tiene un elevado rendimiento lumínico, pero sin embargo tiene una muy mala reproducción cromática. Entonces, ustedes lo que van a tener es que hacer una evaluación de todas las propiedades de esa lámpara y elegir la que mejor se adapte al caso en que la van a usar. La lámpara es el elemento que va a emitir la luz, pero esa lámpara va a estar en una luminaria, ¿se acuerdan? La luminaria que tenía un determinado sólido polar, una determinada curva polar, que me servía como elemento de protección de la lámpara, pero también que me servía como elemento de control de la emisión lumínica de esa lámpara. Entonces vamos a tener que seleccionar esa luminaria. Vamos a tener que definirla. ¿Y en función de qué? Y en función de todas sus propiedades. Nosotros lo que hablamos el otro día fue solamente de la forma en que distribuyen la luz. Pero también es importante el ambiente en el que va a estar sometido esa luminaria. Es importante, por ejemplo, vamos a ver lo que se llama el IP, el índice de protección de las luminarias, si la luminaria puede estar a la intemperie, si no puede estar a la intemperie, si le entra agua, cuánta agua le entra, si le entra polvo y demás. O sea, todas las características de esa luminaria. Entonces, en cuanto al tipo de distribución de la luz, tenemos una clasificación en todas esas que están ahí. Las que son directas, categorías intermedias y hasta la opuesta que sería la indirecta. La directa, lo que vimos recién, es una luminaria que emite entre el 100 y el 90% de su flujo hacia abajo. Y la indirecta es una luminaria que al revés, entre el 90 y el 100% del flujo va hacia arriba, hacia la parte superior, y luego por reflexión esa luz llega a la parte inferior del local. También tenemos el tipo de emisión de la luz. Podemos tener luminarias abiertas y cerradas. No la luminaria, esto fue se lo aclaré el otro día. Cuando hablamos de emisión de la luz abierta y cerrada, no nos referimos a la luminaria, si es una luminaria que yo le veo la lámpara abajo, pues no tiene nada, sino al ángulo en el que emite. Si la curva polar es muy amplia, emite en un ángulo muy ancho, es una luminaria de haz abierto, si no sería una luminaria, si emite una luz para una iluminación más concentrada, de haz cerrado. Podíamos tener, ¿se acuerdan? Iluminarias simétricas o asimétricas, ¿tá? Con una curva polar o con dos curvas polares, dependiendo los cortes que hiciéramos de ellas. Las condiciones de instalación, por ejemplo, la temperatura de funcionamiento. Hay luminarias que admiten calor, hay luminarias que no admiten el calor. Las solicitaciones mecánicas, por ejemplo, una luminaria de un interior que está en un interior no es lo mismo que una luminaria al exterior que está expuesta, por ejemplo, al viento. La hermeticidad, hay luminarias que sirven para colocarlas bajo el agua, hay luminarias que no. El tipo de ambiente, por ejemplo, un ambiente que sea, eh, por decir, pueden ser distintas cosas. Por ejemplo, un local de medidores
de gas. Bueno, ahí la luminaria no puede ser cualquier luminaria porque puede haber una chispa, puede haber una fuga en el gas y puede haber una explosión. Pero también pueden ser ambientes pulvurulentos, donde la actividad crea polvo en por ejemplo, un molino de harina, ¿no? Donde hay mucho polvo, una carpintería, perdón, una marmolería, esos tipos de locales donde hay mucho polvo en el ambiente. Si la luminaria es abierta, eso va a acumular mucho polvo adentro, se va a ensuciar muy fácilmente y va a haber una depreciación muy grande en poco tiempo de lo que es la luz que está emitiendo la fuente, pues, la lámpara, porque va a estar opacando esa iluminación, esa luz que emite la lámpara. Y después el efecto visual deseado, ¿ah? A ver, las luminarias pueden ser elementos que estén a la vista o pueden ser elementos oscuros. A veces nosotros tenemos un local y no vemos, la iluminación está bien, pero no vemos dónde está la luminaria, como que la lámpara está escondida, la luminaria está escondida. Pero si no ese es el caso, la luminaria está a la vista. Bueno, entonces es un elemento que cuenta como diseño, ¿no? Cuenta su forma, cuenta su tamaño, su textura, su color. Puede estar incluida, por ejemplo, incorporada en elementos constructivos, por ejemplo, como los cielos rasos, o puede no estar expuesta. Bueno, acá tenemos otra tablita, tampoco voy a ir al detalle, sino que se la voy a explicar, ustedes después lo miran. Y acá me habla del tipo de luminaria en la primera columna según cómo emite la luz, lo que habíamos visto recién, desde directa hasta la última que es indirecta. La directa, acá en la segunda columna tenemos el dibujito de la luminaria, que sería esto que está acá, pintado de color blanco, y la curva polar. En este caso, entre el 90 y el 100% del flujo va hacia abajo y el resto va hacia arriba. Esas son las luminarias del tipo directo. ¿Tá? Que va a tener determinadas características y producir determinados efectos, como vimos hoy, ¿no? Si la iluminación es directa, lo más probable es que produzca sombras fuertes hacia lo que es Depende cómo es esto, si es concentrado o no, si es con una superficie difusora, pero puede ser que provoque sombras fuertes hacia abajo. El caso extremo sería la última, la indirecta, donde es al revés, ¿no? Entre el 90 y el 100% del flujo es emitido hacia la parte superior y solamente entre el 0 y el 10% va emitido hacia abajo. Y dependiendo de de porcentajes intermedios, vamos a tener categorías intermedias como la difusa, la semidirecta, y etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una, esto no lo voy a leer porque fue lo que tuvimos recién, tiene determinadas características. ¿Ah? La primera, por ejemplo, tiene una alta eficiencia energética, la última no, porque la luz que llega va a ser luego de que se refleja en una superficie. ¿Ah? Bueno, lo que vimos recién, más sombra, menos sombra, más modelado, menos modelado, bueno, todo eso está escrito acá en las características de la luminaria. Esto lo tienen que saber porque es la luminaria que van a elegir va a ser en función de lo que quieren lograr y eso va a estar dado por las características del tipo de la luminaria. Consulta. La graficación que aparecía en la distribución de flujo sería lo que aparece, o sea, lo que pondríamos en un plano de obra, tipo, si queremos poner determinadas luces, o en realidad eso es la representación de cada uno. No, viste que cuando arrancamos con esto nosotros pusimos, bueno, qué es lo que quiero iluminar, cuándo lo quiero iluminar, cómo lo quiero iluminar. Los efectos que vos vas a lograr van a estar en función de la luminaria, ¿tá? De la luminaria, de la lámpara, de todos los elementos, pero la luminaria es el elemento que te va a emitir la luz hacia el espacio ese, ¿tá? Entonces, si por ejemplo vos querés una iluminación uniforme, ¿qué luminaria de esta que está acá utilizarías? Y podrías utilizar cualquiera de ellas, ¿tá? Porque podrías tener una iluminación uniforme con una luminaria directa, pero también, como vimos recién, pero también el caso ese del museo, pero podrías tener una iluminación uniforme con una luminaria directa, indirecta, como la que habíamos visto, que te emitía la luz hacia arriba. Ahora, los efectos que vas a lograr visuales en los locales son distintos. Una cosa es que vos ilumines un techo y sea el elemento que tenga mayor nivel de iluminación que va a resaltar,
Si vos estás en ese espacio, eso te va a crear la sensación de amplitud, como que ese espacio está flotando, como el que el techo está flotando, como que el espacio es más alto porque el plano iluminado está arriba, a que si vos estás iluminando directamente hacia abajo. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Igual, tipo, preguntaba la representación gráfica en el plano. Sí. Si se dibuja como está ahí la diapo, o si en No, realidad no, no tiene como un no, no, dibujo. este es un por ejemplo, no sé, yo voy a la luminaria, a la primera, a la directa, ¿viste? ¿Ah? Esto es un esquemita solamente de la curva polar. Acá yo veo curva polar y está toda hacia el plano de abajo. Ahora, puede ser una curva polar amplia o podría ser tipo una cosa muy estrechita, así, da lo mismo. Es directa porque casi toda la luz va para abajo. Esto me Ah, está perfecto. indicando desde el plano horizontal las proporciones, ¿no? Fíjate, esto emite más hacia abajo que hacia arriba, pero capaz que hacia abajo lo emite muy concentrado, no tan amplio por acá como acá, pero sí, sí la misma cantidad de porcentaje que en esto que está acá, ¿no? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, hay distintos tipos de clasificación de luminarias. ¿Ah? Podemos, por ejemplo, clasificarlas según la clase de protección que ofrece contra las descargas eléctricas, o sea, el riesgo para el usuario que hay, según el grado de protección frente a la entrada de cuerpos extraños e impactos mecánicos, según el grado de inflamabilidad de la superficie de soporte. Por ejemplo, vos estás haciendo un horno, un parrillero, no podés poner cualquier tipo de luminaria porque vas a tener una temperatura muy alta ahí adentro. Y lo que habíamos dicho también, luminarias empleadas en lugares con gases, por ejemplo, vapores o líquidos volátiles. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, a la seguridad eléctrica. Tenemos 4 tipos de luminarias. Clase 0, 1, 2 o 3. Cada clase tiene un simbolito que es el que está ahí a la derecha, el cuadradito, ¿sí? El doble cuadradito en la otra, este que es el símbolo de la Tierra. Entonces tenemos, por ejemplo, la clase 0 es aplicable a luminarias comunes, es decir, sin protección contra polvo o humedad. ¿Tá? Aisladas eléctricamente, no tienen toma de tierra, en general fabricada con materiales aislantes. Sería, por ejemplo, este tipo de luminaria que está acá. ¿Tá? Esta luminaria, vos la toques por donde la toques de la manera que la toques, no vas a quedar, no tenés ninguna parte de la luminaria que pueda quedar en contacto con el usuario, de la que transmite la energía. O sea, o es una luminaria creada con un material aislante, puede ser de plástico, de lo que no metálica, por ejemplo, ¿ah? Pero no tenés riesgo para el usuario. La clase 1, que es esta, que viene con este simbolito es la conexión a tierra, dice, además de estar aislada eléctricamente, van provistas de una toma de tierra que conecta todas las partes metálicas expuestas sobre las que existe alguna posibilidad de que se active a consecuencia de algún fallo. O sea, este tipo de luminarias, ¿tá? Está hecha con materiales aislantes, pero además alguna parte metálica que tenga va a estar conectada a tierra. Después cuando veamos eléctrica vamos a ver en qué consiste y qué es la conexión a tierra y por qué se hace. ¿Tá? Pero puede pasar que por alguna falla, eh, alguno de los cables, alguna parte que transmite energía, quede en contacto con la parte metálica. ¿Tá? Y eso se llama ponerse a masa. Entonces, cuando alguien va y toca la luminaria, eso te dé una descarga. ¿Tá? ¿Qué es lo que les pasa a veces con la heladera o no tiene por qué ser la luminaria, con algún elemento que ustedes lo tocan y sienten una descarga eléctrica? Esas serían las clase 1 que además de estar construida con elementos aislantes, tienen la conexión a tierra. ¿Tá? Por ejemplo, luminarias que están al exterior tienen que tener conexión a tierra, si son metálicas. ¿Ah? Después tenemos la clase 2, que es el doble cuadradito, que sería este tipo de acá. Fíjense que esto es una luminaria exterior. Están diseñadas y construidas de modo de que sus elementos metálicos nunca pueden activarse. Esto se consigue con un doble aislamiento reforzado. ¿Tá? No tienen cable a tierra, pero tienen un doble aislamiento.
¿tá? No tienen partes metálicas donde tú te puedas contactar con esa luminaria. Eh, Esta era una simple aislación, esta es doble aislación sin cable a tierra. Y después tenés el símbolo este, que son las tres rayitas, que sería este tipo de luminaria, la clase 3, que son las luminarias que funcionan a bajo voltaje. Dice, incorporan protección frente a descargas eléctricas relacionadas con una alimentación o una tensión baja de seguridad, un voltaje máximo de 42 voltios. No pueden estar dotadas, no, podrían no estar dotada de puesta a tierra. ¿Tá? El voltaje es muy bajo, ¿tá? Y no es no es un voltaje de riesgo para el usuario. El otro sistema, el sistema no, el otro criterio de clasificación es el grado de protección que se conoce normalmente con el nombre IP. ¿Tá? Entonces, acá nosotros no, el fabricante de luminaria te va a decir, esta luminaria tiene un IP de, ponele 65, 34, no sé. Te va a dar dos números. El IP son dos numeritos. El primer número que te aparece es el grado de protección contra el polvo y cuerpos sólidos. El segundo número es la protección contra la penetración de líquidos a esa luminaria. ¿Ah? Entonces, el primer grado, el primer dígito, la protección contra el polvo, puede ir del número 0 hasta el número 6. Cuanto más grande es este número, mayor es la protección. O sea, a esa luminaria le pueden entrar partículas sólidas de menor tamaño. ¿Ah? El grado 0 no tiene protección y el grado 6, por ejemplo, tiene una completa protección contra el polvo. Cuando hablamos de polvo, hablamos de partículas de tamaño de granulometría muy, muy finita. ¿Ah? Por ejemplo, el grado 1 le pueden entrar cuerpos mayores a 50 milímetros. ¿Sí? 50 milímetros son 5 centímetros. Una piedra, un granizo le puede entrar. A esta no le entra polvo, al 6. Es totalmente hermética contra el polvo. ¿Está bien? Primer número entonces, polvo, protección contra el polvo, y cuanto más grande, mayor va a ser la protección que tiene. O sea, más impermeable, digamos, a el polvo es. Segundo dígito corresponde a los líquidos y se guía por esta tabla de acá. El mismo criterio, pero tenemos más números. En vez de ir hasta el 6, vamos hasta el 8 en la escala. ¿Tá? Cuanto más grande es el número, más impermeable es a los líquidos esa luminaria. El 0 no tiene protección, o sea, le entra el agua. El 8 tiene una protección contra los efectos de inmersión prolongada. Esto podría estar en una fuente, por ejemplo. Puede estar mucho tiempo debajo del agua. Y después, según las categorías intermedias, va a ser el tipo de protección frente al agua. Por ejemplo, lluvia inclinada por poco tiempo, etcétera, etcétera. Presión, no hay presión. Después se lo leen esto en detalle, pero lo importante es esto, ¿no? Cuanto más grande es ese número, mayor va a ser la protección. En ambos casos, mayor va a ser la protección que tienen. El primero refiere a los sólidos, el segundo refiere a los cuerpos líquidos. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una luminaria que está al exterior, pero está al exterior protegida porque está en un porche, ¿sí? Bajo techo. Tiene un índice de protección 3. No tiene una protección como tiene que tener esta, que está en la piscina. Fíjense que esta es la máxima, ¿no? La máxima protección al polvo y al agua. Está sumergida. ¿Ah? Esta ya está protegida por el techo este que está acá. Esta tiene que tener mayor que esta. ¿Por qué? Porque si bien está al exterior, no está protegida físicamente como está protegida esta. Esta está expuesta, ¿sí? Entonces tiene un IP de 44. Esta es cuestionable, esta está en el piso. Hoy hay que tener cuidado con estas cosas porque esta tiene la máxima protección al polvo, pero no al agua. El tema es que si está en el piso, ¿qué puede pasar acá con el agua? Se Está puede hecho inundar el pero suelo después de una lluvia. Exacto, que se encharque. Entonces la situación sería muy parecida a esta que está acá. ¿Ah? El agua te puede correr o te puede quedar encharcada. Entonces no es recomendable tener un índice tan bajo en estas situaciones, ¿no?
Bueno, el otro criterio de grado de protección es el índice K. Esto es de acuerdo a un criterio mecánico, digamos, de alguna manera. Indica la capacidad de una luminaria para resistir impactos mecánicos. Eso es un impacto mecánico, puede ser por vandalismo, alguien que va y la luminaria, esto es importante, la luminaria de espacios públicos, pero también puede ser por la situación en la que está la luminaria, por ejemplo, una luminaria que está al exterior colgada de cable se va a mover o va a tener mucho más exigencia que una luminaria, por el efecto del viento, por ejemplo, que una luminaria que está sobre un soporte metálico, ¿tá? O una luminaria que está en el piso donde van a circular vehículos, también es importante y ahí ya no es por vandalismo, sino que es por el uso, ¿no? El- la resistencia que tiene que tener. Utilizada generalmente, dice, en luminarias exteriores, industriales o sitios donde se pondrán a frecuentes golpes o vandalismo. Ese índice va desde el 0 hasta el 10, ¿tá? Y en exteriores se recomienda un IK mayor de 8. ¿Tá? Bueno, esto habla acá la manera de medirla, ¿tá? De 0 son luminarias que no tienen prácticamente nada de protección o están sin probar, y luego se refiere al golpe que pueden soportar, al impacto. ¿Tá? Acá tenemos, por ejemplo, esto sería una luminaria con un IK 0, ¿tá? Se rompió ya con un pelotazo, y en este caso sería 10 el máximo, ¿no? Está previsto que sea justamente para el caso mayor que es lo que es el vandalismo. Después teníamos el grado de inflamabilidad de la superficie soporte. Tenemos el tipo de luminaria y tenemos la simbología. Dice, luminarias adecuadas para instalación directa solamente sobre superficies incombustibles. Estas no tienen símbolo. Luminarias sin balasto, esto es lo que vieron el otro día, los equipos auxiliares o transformadores incorporados, válidas para instalación directa sobre superficies normalmente inflamables. Esos elementos siempre sí tienen calor, tampoco tienen símbolos. Luminarias con balastos o transformadores incorporados, válidas para instalaciones directas sobre superficies normalmente inflamables. Y acá tienen un simbolito que dice sobre la placa las características que tiene. Tiene el triangulito con la letra F. Y después teníamos lo que habíamos mencionado hoy, luminarias que pueden ser laboratorios, medidores de gases, todos aquellos locales donde hayan, por ejemplo, vapores volátiles, ¿tá? Si hay alguna chispa o lo que sea, esta luminaria tiene que ser totalmente hermética, justamente porque puede haber gas que produzca alguna explosión en el ambiente. Bueno, así como se clasifican los distintos elementos, hay distintos criterios de clasificación de luminarias. ¿Ah? Podemos, por ejemplo, tener un criterio de acuerdo al uso. ¿Para qué vamos a usar esa luminaria? Entonces tendríamos todo este tipo, por ejemplo, para un alumbrado general, para un alumbrado localizado, para un alumbrado decorativo, pero no estamos dando otras características, sino nos referimos solamente al uso y el tipo de fuente que llevan estas luminarias, ¿ah? O el tipo de uso que serían para estas luminarias. Después podemos clasificarlas de acuerdo al tipo de fuente de luz. Aquí lo que estarían faltando serían los LED, pero podemos tener luminarias incandescentes, todas las familias de lámparas que vieron el otro día con Juan, y algunos ejemplos de ese tipo de luminarias. Podemos tener una clasificación luego de acuerdo a las dimensiones de la luminaria, fuentes puntuales, fuentes lineales, fuentes planos, ¿tá? Entonces tenemos algunos tipos de luminaria, por ejemplo los spot, las luminarias para fuentes fluorescentes lineales. También podemos clasificarlas de acuerdo al tipo de montaje, si son fijas, si son móviles,
Si son móviles pueden ser de enfoque libre, pueden ser desplazables, por ejemplo, sobre rieles, pero también puede ser sobre rieles y que se giren hacia arriba, hacia abajo o en forma horizontal. ¿Ah? Este, y bueno, ejemplos de iluminación de luminarias con ese tipo. Podemos tener luminarias, esto sí, no nos referimos acá a la curva polar, a la emisión de las de luz, sino a las características físicas de las luminarias. O sea, si son cerradas o abiertas, si son cerradas, por ejemplo, si son con difusores, si son prismáticas, si son con louver, ¿ah? Y tenemos después los ejemplos. Y de acuerdo a la superficie reflectora podemos tener difusoras o especulares, ¿tá? Y también ejemplos de luminarias de ese tipo. Algunos, eh, algunos ejemplos de esto, ¿no? Luminarias para uso general, pueden ser lineales, como en este tipo, pueden ser puntuales, como en este tipo, pueden ser abiertas, como acá, pueden ser cerradas, o sea, se puede dar toda la combinación de la tablita que vimos recién. Localizadas, en este tipo, pueden ser fijas, pueden ser móviles, que se desplacen, que roten, luminarias de uso decorativo, de señalización, después vamos a ver algo de esto cuando veamos equipos de emergencia, ¿no? Luminarias especiales, ¿tá? Esto se combina después con todos los otros criterios que vimos hoy, por ejemplo, esta sería, y vieron que esta es una luminaria que está en piso, pero puede estar sometida al tránsito vehicular por encima, entonces es importante el IK. En esta es una luminaria que va a estar sometida al- a a la inmersión durante un uso prolongado en el agua. Y bueno, ahora vamos a entrar, vamos a dejar planteado, vamos a meterlo en el ejercicio, pero no lo vamos a empezar a desarrollar para que no quede cortado. Sí vamos a explicarlo un poco y ver alguna cosa. Este es un salón de los del aulario, ¿sí? Ubican allá el aulario de Facultad de Ingeniería. Tenemos el corte de ese local, tenemos la planta de ese local. ¿Ah? Tenemos las medidas, tenemos dónde va el pizarrón. ¿Ah? Dice realizar el proyecto de iluminación artificial del salón de clase de uso universitario definiendo. Bueno, acá ya me dio un montón de datos. ¿Ah? En estos 3 renglones ya tengo un montón de datos. ¿Cuáles son esos datos? El uso que va a tener el espacio. Perfecto. ¿En qué me importa el uso? Por la cantidad de iluminación que necesitas para llevar a cabo esa actividad. Exacto, el nivel de iluminación, que eso lo sacaba de la tablita aquella que hablamos hoy al principio de clase. ¿Tá? Es un salón de clase. Después me dice de uso universitario. ¿Para qué me sirve eso? ¿Qué me Para está saber la definiendo? población, que es menor a 40 años. Exactamente, exactamente. Sé que es un salón de clase que va a estar usado por una población de determinada edad. ¿Tá? Bueno, en función de eso fue el valor que calculamos, ¿se acuerda? Era salón de clase, la actividad principal, entramos a la tablita, ponderamos la edad del usuario menor de 40 años, la reflectancia del fondo, la precisión de la tarea y me había dado que el nivel de iluminación andaba en el entorno de los 300 luxes. ¿Tá? Entonces, demos ya por definido eso y a partir de ese dato vamos a desarrollar el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, definir las luminarias, dónde las vamos a ubicar, cómo va a ser su distribución. Vamos a tener que definir el tipo de lámpara a poner, qué potencia necesitamos para ese nivel que nosotros queremos. Vamos a poner a definir la forma de encendido, o sea, si esas lámparas, esas luminarias se van a encender en forma automática, si las vamos a encender en forma manual, si las vamos a encender por sectores, o si las vamos a encender todas juntas. ¿Ah? Entonces ya tenemos definido el nivel de iluminación, 300. ¿Qué tipo de iluminación utilizarían para esto? Aquella tablita que habíamos visto general, localizado, mixto.
Y capaz que los dos, ¿no? A ver, vamos a arrancar así. Me faltó hacer una pregunta primero. ¿Cuál es el plano de trabajo a iluminar? La mesa de Y trabajo. las El mesas Y y del el el pizarrón. y el pizarrón. pizarrón. Ahí está, Ah, tenemos dos yo cosas lo ponía distintas, general. tenemos dos cosas bien distintas, ¿no? Un plano horizontal, que es toda la planta del local, toda la planta no, un plano de trabajo paralelo a la planta que está a 80 centímetros más o menos, que es las mesas de trabajo, pero después tenemos un plano y que para todas las personas la distancia al plano, pues más o menos de los ojos a ese plano va a ser la misma, y después un plano de trabajo donde sí la distancia de las personas va a variar a ese plano que va a ser el pizarrón, ¿tá? Y que es un plano vertical. Por lo tanto, tendríamos que iluminar dos cosas, dos planos distintos. Deberíamos de utilizar un sistema de iluminación diferentes, uno para cada plano. Bien, ahora pensemos en el plano horizontal, ¿sí? ¿Cómo iluminarían ese plano? ¿Con un sistema general o con uno focalizado? General. Y en este caso sería lo más lógico uno general, ¿no? Porque nos permite mover el mobiliario, pero además tenemos mucho espacio de trabajo, ¿no? Si yo miro en cualquier salón de eso, ya sea el que está con las mesas o los que están con las mesitas digamos, la silla con la tablita al lado para apoyar, es mucho más la superficie que tengo que iluminar que la superficie de circulación que tengo en ese local. Entonces, vamos a ir a un sistema general. Y dentro de ese sistema general, ¿utilizaremos un sistema directo o indirecto? Directo. Indirecto. Indirecto. ¿Indirecto qué quiere decir? Difuso. No, ¿No? Que la luz no. impacta con Que una superficie antes de impactar con donde vos querés que llegue. Exactamente. Yo no ilumino el plano de trabajo en forma directa, sino que lo que voy a iluminar es, por ejemplo, el techo y el techo ilumina hacia abajo. Eso es Directo indirecto. debería ser, ¿no? ¿Cuál? Directo debería ser, ¿no? Bueno, directo. ¿Y por qué directo? Y porque parte de la luz que va a impactar, si fuera indirecto, parte de la luz que impactaría con la superficie la absorbería y no reflejaría el total, con lo cual requiere una iluminación de mayor potencia. Por la Está bien, pero eficiencia. O sea, por ambas son válidas en realidad, porque tipo, el que es directo, si le pones un difusor, tipo, te va a dar luz difusa en todo el salón y no va a generar molestia, no va a generar sombra sobre los que van a escribir. Y el que es indirecto, que va a reflejar sobre el techo, también se va a reflejar la luz en el techo y te va a dar luz difusa, tipo, en el resto del salón. bien, ahí vos hablaste de dos cosas. Hablaste de que sea directo o hablaste de que sea indirecto. Pero también hablaste de que fuera difuso o no. Entonces, eh, si vamos al sistema indirecto, yo precisaría dos cosas. Primero, precisaría iluminar el techo y que el techo refleje hacia abajo. Eso requiere una mayor altura de un local, porque yo preciso determinada distancia desde la luminaria hasta el techo. Y este local no tiene tanta altura. ¿Ah? Tiene unos 3 metros 60. Pero si ustedes miran ahí, van a ver que ahí dice estructura metálica. Yo no sé si se acuerdan de los salones del aulario, salvo el último techo, que tiene un cielo raso. En el resto nosotros tenemos todo un reticulado metálico que forma parte de la estructura. ¿Lo tienen presente eso? Sí. Y ¿Sí? además creo que es metálico opaco, es decir, es un color oscuro, por lo Está, tanto puede absorber más luz. el metal siempre es opaco. Vamos a arrancar por ahí. Vos te referís a que es un color oscuro que absorbe más luz, pero opaco es siempre opaco porque la luz no lo atraviesa. Claro. ¿Ah? Entonces, ahí lo que tengo es una de las limitantes, lo que llamábamos limitantes arquitectónicas. ¿Se acuerdan? Nosotros, limitantes del proyecto era una de las cosas que teníamos. Limitantes puedo tener muchas. Puedo tener limitantes por normativas, puedo tener limitantes espaciales, puedo tener limitantes arquitectónicas, como en este caso la estructura. Podrían ser vigas en el salón de hormigón que están hacia abajo, entonces yo no puedo iluminar un plano hacia arriba, pues voy a estar tirando sombras, voy a estar generando sombras sobre ese plano. ¿Entiende? Entonces, ahí tengo varias limitantes.
¿tá? Tengo una limitante de altura, porque la altura del local no es tan alta como para poner una luminaria por acá abajo que ilumine hacia arriba y después por reflexión hacia abajo. Tengo todo el tema este de la estructura. Tengo un tema de eficiencia además, pero ese no sería un impedimento, ese sería un contra, en todo caso, desde el punto de vista energético. Entonces, tengo unas limitantes que no me permiten hacer un tipo de iluminación indirecta. Ahora, dentro de la iluminación directa, ahí no me acuerdo, creo que fue el penúltimo que habló de ustedes que intervino, dijo que podíamos tener difusores. Entonces, utilizaremos una iluminación difusa o localizada. Difuso. Difusa, una iluminación general. Habíamos dicho que teníamos mucho más superficie de plano de trabajo que de circulación. Entonces vamos a ir por un sistema de iluminación directo y difuso. ¿Ah? O sea que las luminarias van a estar iluminando, van a ser el tipo directo, la mayor parte del flujo la van a tirar hacia abajo. Eso lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a elegir la luminaria. ¿Qué dato de la luminaria nos va a permitir saber eso? Porque a mí las luminarias me las va a La mostrar el fabricante. curva polar. La curva polar, exactamente. Yo me voy a fijar en la curva polar. ¿Ah? Esa curva polar va a tener que estar dibujada hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Hacia Abajo. abajo. Hacia abajo, exactamente. ¿Y qué va a tener que ser? ¿De haz estrecho o de haz amplio? Amplio. Amplio, porque si no estaría dando una iluminación focalizada. Bien, vamos bien. Este, tenemos la estructura metálica. ¿Cómo haríamos? ¿Dónde la pondríamos? Y capaz que cuelgue un poco hasta donde va la estructura, ¿no? Para así no produce Bueno, sombra. O O podríamos sea, se Se distribuye aprovechar la podría mejor. colocar estructura. una plancha de... Desde la estructura misma. Claro. bueno, cualquiera de las cosas que dijeron, lo que tiene en común, colgarla, colocarla en la estructura, colocar un cielo raso, lo que tiene en común es que la están colocando por debajo de la estructura. ¿Está bien? Sí, porque si no haría sombras. Bien, perfecto. Lástima que esta clase no la estamos dando en ese salón, pero cuando vayan miren cómo está hecho ese salón. ¿Está? Están por En- arriba. Están por arriba, están están en por el arriba. techo. Están en ¿Cuál el techo, salón era, exactamente. profe? Cualquiera de los de planta baja o el piso intermedio. Los que tienen cubierta de hormigón. No, no el último porque el aulario tiene techo de chapa, pero y ahí lo solucionaron con un cielo raso. Pero en el resto, ahora vamos a ver la foto. ¿Ah? Igual al ser la luz difusa, Sí. ¿te, te produce tanta sombra? Porque con la luz focalizada es como más notorio, ¿no? O No, no, la igualmente luz influye. difusa, al revés, la luz difusa lo que no produce son sombras fuertes. Claro, por eso. Con la luz difusa no sé qué tanto influye, porque como está por arriba, o sea, está tan mal que esté por arriba de la estructura. Y a ver, yo quiero que la luz llegue al plano de trabajo y le estoy interponiendo un elemento en el medio. ¿Cuál es el objetivo de eso? Pero no solamente esa estructura, si ustedes recuerdan ahí, no sé, igual, no me acuerdo si en las fotos aparece, tenemos tremendos ductos de aire de extracción, no hay aire acondicionado, pero hay extracción, hay de gases, Sí, de sí, es ventilación. verdad. ¿Tá? Entonces, este, vamos a irlo viendo después cuando lo hagamos, ¿no? Pero lo que quiero es que definieran el sistema de iluminación, cómo lo ubicaríamos, qué tipo de luminarias, este, las restricciones, que en este caso sería una restricción o una limitante desde el punto de vista arquitectónico, esto. Entonces, ya sabemos que las luminarias van a tener que ser directas, ya sabemos dónde van a estar ubicadas. Podríamos poner un cielo raso y de esa manera ya también eh,
no solamente damos respuesta al tema de ubicación de las luminarias, sino a la parte acústica y a la parte visual al acondicionamiento acústico y visual de ese local. ¿Cómo la vamos a distribuir? ¿Cómo la distribuimos? Y bueno, si me dijeron que la iluminación va a ser general, va a tener que ser una distribución uniforme en ese local. Lámparas y potencias. Si vamos a las lámparas, ¿qué características van a tener que tener? Ahí las vamos a tener que evaluar de acuerdo a la tablita que vimos hoy de lámpara, de acuerdo a las propiedades, ¿no? Entonces, me servirán unas lámparas de alta eficiencia o baja eficiencia. Y alta eficiencia. De alta eficiencia, pero ahí tengo varias, ¿tá? ¿Será importante el CRI o no será importante el CRI? Porque yo podría poner lámparas de... No sé si Juan le llevó la lámpara de sodio el otro día, ¿se la prendió? Sí, le llegó, sí, pero se apagó en la mitad de clase y pone un Duomo. Está, bueno. Pero llegaron a ver cómo se veían los colores. No, porque se apagó y después tenía que esperar como 15 minutos que se prendiera de vuelta. No, Entonces vimos estaba... sí los colores, estaban los Sí, cuadraditos de colores y cómo Vimos se sí los reconocían en colores. uno. pero lo vimos en la pantalla, no lo vimos con el prendido. No, él lo prendió y nos mostró una tabla Sí, con yo colores y cómo le todavía no llegué afectaba entonces. Y, la y luz. los cuadraditos estaban todos grises. Sí, más bien sepia, pero sí. Ah, sí, 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 no se distinguían los colores, está perfecto. Bueno, entonces ese tipo de lámpara tiene una alta eficiencia, pero no la podríamos colocar en ese local, pues no tendríamos distinción justamente de colores. Em, Rendimiento, bueno, alta eficiencia. ¿Qué otra cosa tendríamos que elegir de esa lámpara? ¿Vida útil, larga o corta? Claro, ¿Por qué? en un salón, tipo, siento que no está bueno, tipo, todos los años estar renovando. Puede estar, tipo, varios tiempos sin cambiar. Lo que pasa es que, claro, dependerá de las horas que yo la tenga encendida. Si yo en el local prendo la lámpara 3 minutos por día, puedo poner una lámpara con baja vida, con poca duración. Ahora, si yo tengo muchas horas prendida esa lámpara por día, la voy a tener y tienen muy poca vida, la voy a tener que estar cambiando muy seguido. Entonces, ¿cuántas horas prendida está por día este salón? Y muchas, porque durante el día, fíjense que desde el punto de vista de la iluminación natural también es medio desastroso, ¿no? Eh, Nosotros hicimos mediciones acá, por ejemplo, en el punto del centro de día, y el nivel de iluminación andaba en los 50 luxes. Y estábamos precisando, ¿cuánto dijimos? Como 300. 300. 300. 300, o sea que con la iluminación artificial, natural, solamente los que estaban acá contra la ventana llegan a eso. Pero el resto durante el día necesitan la iluminación artificial porque no se llega nunca a los niveles este, deseados acá adentro, ¿ah? Entonces, esas lámparas van a estar prendidas durante todo el día y bueno, la noche también, ¿no? Ahí ya no, ya hay cero aporte de la iluminación natural, pero durante todo el horario de funcionamiento del edificio. Por lo tanto, vamos a tener que poner una lámpara que tenga una duración importante. La potencia la vamos a sacar después dependiendo del tipo de lámpara, pero díganme dos tipos de lámpara que podríamos utilizar ahí. Que tengan un índice de un CRI aceptable, que tengan una larga duración, que tengan un buen rendimiento, un rendimiento alto. Podríamos utilizar LED, aunque no sé si igual en verano no suele necesitarse clases por lo de la temperatura que tal vez se podía generar. No, a ver, pará, ¿qué tiene que ver la temperatura con el verano? Tipo, no sé si yo la pifié, pero había mencionado algo de cuando habían altas temperaturas se podían generar tipo problemas de incendios. ¿Cuál era? No,
La temperatura de color no tiene nada que ver con la temperatura del ambiente o si la lámpara desprende calor o no. La temperatura de color es a la temperatura que vos deberías calentar o elevar lo que se llama el cuerpo negro, que es un filamento de tungsteno, para que esa lámpara emita en el mismo color. ¿Se entiende? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si vos tenés un alambrecito y lo pones en el fuego, ¿qué le va a pasar? Va a calentar y va a brillar. Perdón, no te escuché. O sea, al calentarse brilla, tipo, o sea, más rojo, más azul. O sea, el primer color que va a tener va a ser el rojo y si lo tenés mucho más rato, ¿qué va a pasar? Va a pasar a una tonalidad más fuerte, o sea, más energética, Sí, el color va a ser más se va a azul, pasar, más a los violetas, azulado. ahí va. O sea, va a pasar al blanco y después pasa a ser a ser el azul. O sea que el color se asocia, la temperatura a la que yo lo estoy calentando se asocia a el color que está emitiendo. Una soldadora autógena, por ejemplo, que tiene miles de grados, te tira una luz bien azul. ¿Tá? Si vos tenés, por ejemplo, no sé, una estufa de cuarzo, ponele de esas eléctricas, la prendés y lo primero el filamento se empieza a poner rojo, pasa al naranja, pasa al amarillo. ¿Tá? Igual que la lámpara incandescente. Si le hubieras dado mucho más temperatura, ya pasa a los azules. Te asocia a eso, pero no tiene nada que ver con la temperatura que desprende la lámpara. Una lámpara, por ejemplo, de descarga, no calienta, no emite calor. ¿Tá? Sin embargo, tiene temperaturas y la lámpara es de luz fría de miles de grados Kelvin. ¿Tá? No es que la lámpara la tengas que elevar a 1000 grados Kelvin, a miles de grados Kelvin. Lo que tendrías que elevar a miles de grados Kelvin es el cuerpo negro, que es esa fuente de referencia, para que la lámpara emitiera ese mismo color. O sea, que a mayor temperatura de color, más frío van a ser la luz que está emitiendo esa lámpara. ¿Se entiende? Dicen que Bien. Bueno, entonces andábamos con el índice de reconocimiento de color, era importante, habíamos dicho, tiene que tener la lámpara mucho tiempo de encendido. ¿Qué tipo de lámparas? A ver, dígame dos. Lámparas fluorescentes. ¿Lámparas fluorescentes o qué otra? Incandescentes, puede ser. ¿Las incandescentes tienen un alto rendimiento? Ah, no, no, es verdad. Están en desuso ya están muertas esas. ¿Qué otra? ¿Cuál es la lámpara que está sustituyendo, que está matando al resto? LED. El LED. Cualquiera de las dos. Por eso yo le dije que este ejercicio iba a estar hecho con dos tipos de fuentes. ¿Tá? Con una fuente convencional, que va a ser la lámpara fluorescente, y va a estar hecho también con lámparas LED. ¿Tá? Bueno, y después vamos a ver cuando tengamos la distribución, la forma de encendido que va a tener esas lámparas. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a hacer son ver cuáles son las condicionantes de diseño. ¿Tá? El destino es uno, ya lo vimos, salón de clase. El tipo de usuario, ya lo vimos, y en función de eso determinamos el nivel de iluminación. Las condicionantes arquitectónicas, ya vimos que no era muy alto, pero que además tenía una estructura metálica ahí que de alguna manera me condicionaba la ubicación de las luminarias. La reproducción de los colores, que era importante en este caso, y el montaje, que eso iba a estar, dijimos, podríamos poner un cielo raso, cualquier cosa, pero por debajo de esa estructura. Bueno, a ver, los criterios de diseño, el nivel de iluminación ya lo elegimos, dijimos que íbamos a utilizar un sistema general en vez de localizado.
que íbamos a utilizar un tipo de iluminación directa porque la altura no daba para la iluminación indirecta y que además era más ineficiente y que además teníamos la estructura reticulada. Eh, Vamos a hacer una integración. A ver, estamos en la época de ahorro energético, eficiencia energética, de cambio climático, de sustentabilidad. Vamos a integrarlo con la iluminación natural. ¿Qué quiere decir esto? Que las luces las vamos a ir encendiendo. Vamos a tratar de lograr los niveles de iluminación natural y donde no tenemos el nivel suficiente, ir encendiendo las luces, las fuentes artificiales. ¿Tá? O sea que el local de repente no está todas las lámparas prendidas, sino que se van a ir encendiendo en forma que nosotros, que los niveles de iluminación natural vayan disminuyendo. Y después que esos son los criterios. ¿Tá? Y después lo que vamos a hacer es definir cuál es la luminaria, cuál es la lámpara, dónde la vamos a colocar, cómo la vamos a colocar y cómo la vamos a encender para cumplir con esos criterios que hablamos recién. Este es el salón, ¿sí? ¿Vieron? Acá tenemos en la foto de arriba, es la solución que hay hoy día para los salones que no son el último piso, que tienen la losa de hormigón. El último piso está solucionado así. Tiene un cielo raso porque tiene un techo de chapa. Bueno, vamos a buscar una solución de este tipo también para estos salones. Bueno, y hasta ahí dejamos. La clase que viene vamos a arrancar ya con el tema de cálculo de esto. Recuerden la plantita, el corte, peguen una repasada a ver si hay algo que no entendieron. No sé si tienen alguna duda ahora. Pero ya vamos a arrancar con lo que vimos hoy, los niveles, cómo los vamos a distribuir con la planta y con el corte. Ténganlo medio en la cabeza eso. ¿Dudas? La iluminación natural de las ventanas está iluminando el plano del pizarrón. Eso podría ser una forma de integrar la iluminación natural, ¿no? En realidad, poco y nada te está dando. Encima, a ver, si vos me preguntás a mí, el aulario es un ejemplo de muchas cosas que no deberían de hacerse. ¿Tá? Porque acordate que en iluminación, cuando ustedes hablaron lumínico, hablamos de toda la parte del ojo y etcétera, etcétera, etcétera. Si vos te vas a los salones del fondo, los que están contra allá el estadio de Defensor, que son los más grandes, que están atravesados, los que llegan tarde, ¿dónde se sientan? Cerca de la ventana. No, ahí en las puertas de vidrio, porque no pasan más. O sea, cuando los salones esos están llenos, ¿tá? Entonces, vos no estás perpendicular al pizarrón, ¿entendés? Y las sillas están puestas perpendicular al pizarrón. El tipo que se sienta ahí, si no mueve la silla, se va con un dolor de cuello a la casa impresionante. Aparte de que no va a ver nada, porque el ángulo que tiene de visión al pizarrón está totalmente fuera de cualquier rango admisible. ¿Se entiende? Y la Sí. silla tampoco la va a dar vuelta, no la va a girar. ¿Por qué? Porque están todas soldadas entre sí. ¿Tá? Entonces, si vos tenés un espacio así, vos tendrías que tener una distribución del equipamiento en forma de semicírculo, como son los teatros o los anfiteatros o el salón de actos de facultad. ¿Entiende? O Sí. sea, no puedo estar sentado así para mirar para allá, para el costado, porque si la silla la tengo para allá y tengo, quédate 2 horas con el cuello así, es imposible. Aparte con el ángulo de visión que tenés al pizarrón no ves nada. Y encima tenés una ventana que te está dando en una superficie semiespecular la luz que te va a reflejar en la misma dirección que está vos. Hay zonas del pizarrón que no las ves directamente. ¿Ah? O sea, está mal eso desde, no sé si está bien desde algún punto de vista, pero desde el punto de vista lumínico está mal desde la distribución, desde la organización, desde la iluminación, Jamás vas a llegar con esas aberturas a los niveles de iluminación que querés. ¿Ah? Sí. Pero lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos desarrollando eso.
¿tá? Pero ya te digo, acordate que la iluminación no es solamente la luz, es el usuario. Y el usuario es importante, la ubicación, el ángulo de visión, el equipamiento, cómo lo distribuís. ¿Tá? Capaz que Sí, dijeron, bueno, si lo pongo en este sentido, el pizarrón en el sentido largo y las sillas así, la gente está a menor distancia del pizarrón, va a ver mejor. Sí, pero va a ver mejor si vos lo orientas hacia donde tiene que mirar, pero si el tipo no se puede mover en la silla, y el ángulo está totalmente fuera, casi 180 grados, los que están sentados ahí enfrente a la puerta cuando entra, están prácticamente a 180 grados con el pizarrón totalmente fuera de los 2 grados esto que nosotros estábamos viendo. ¿Ah? Es imposible ver nada. ¿Ah? Bueno, sí. ¿dudas? ¿Te puedo hacer ¿Algo una más? consulta? No sé si me Sí, escuchas diga. bien. Sí. En realidad vi que en EVA están subidas 7 como autoevaluaciones, ¿puede ser? Ahí sí, algunas preguntas sobre cada uno de los temas, sí. Y son 9 clases. No sé si nosotros ya estaríamos como para hacer alguna de ellas autoevaluaciones. Están dadas por temas. Si vos te fijás ahí, creo que dice, no me acuerdo si dice por tema o dice clase 1, clase 2, clase 3. Claro, pero son 7 clases de 7 autoevaluaciones y 9 clases de lumínico. Claro, sí, pero cada autoevaluación, que creo que son unas 3 preguntas, están dadas para cada una de las clases de lumínico. Hasta la clase 4, que la de hoy podrías hacer. Ah, impecable. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el miércoles entonces. ¿Vamos? Bien. Vayan haciendo Gracias, las Daniel. autoevaluaciones, Gracias. cualquier duda nos mandan al chat. Alguna pregunta ya contesté que alguien envió. Vayan mirando el chat también, pero de repente ven las dudas de los demás y les sirve.